Hola, buenas noches. Acomódate bien. Tómate tu tiempo para buscar esa posición perfecta en la cama. Mueve la almohada, acomoda las cobijas para que queden exactamente con el peso adecuado sobre tus hombros y afloja cualquier tensión en el cuello. No hay ninguna prisa, absolutamente nada que tengas que hacer esta noche. De fondo, como siempre, puedes ver el gameplay mientras descansamos. No necesitas prestarle atención completa a la pantalla ni intentar entender la historia del juego. Simplemente deja que las imágenes fluyan, que las luces suaves te acompañen y que mi voz te sirva de ancla para ir soltando poco a poco el día. Esta noche me corresponde a mí la tarea de leer la minuta completa y el resumen detallado de la reunión semanal de nuestro grupo, el Club de Lectura de las Plantas de Interior. Antes de entrar en el libro de hoy, permítanme ponernos al día con el estado de la sala de estar y los eventos ocurridos a lo largo de las semanas, porque, como se imaginarán, la atmósfera ha estado un poco cargada. Como recordarán en la sesión anterior, la semana pasada nos adentramos en la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Fue una elección arriesgada por parte del comité de selección, el helecho de Boston, que, como saben, es extremadamente propenso al estrés hídrico y a las crisis existenciales. No procesó muy bien el concepto de los juicios sintéticos a priori. A mitad del debate sobre el espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad, el helecho entró en fase de desecación nerviosa severa. Perdió 4 rondas enteras en menos de 20 minutos. Tuvimos que suspender temporalmente la lectura, llamar a la calma y pulverizado de emergencia con agua purificada de manantial a una temperatura de 18 grados para no alterar más su pH. El pobre estuvo en observación en la repisa del pasillo durante 3 días con humificación constante. A raíz de ese incidente, la Junta Directiva Botánica, presidida por la veterana Sanseviera de la esquina, emitió una resolución estricta. Decidieron que deberíamos movernos temporalmente de la filosofía alemana densa hacia algo un poco más ligero o al menos algo con una narrativa más clara. Sin embargo, la votación para elegir el nuevo libro fue caótica y duró casi 4 días terrestres. El Potos, que vive colgado del techo y que ha estado extendiendo sus guías hasta tocar el lomo de la enciclopedia, sugería que leyéramos literatura de viajes para sentir que sus raíces se extendían por el mundo. Mientras que la suculenta, desde su maceta diminuta en el escritorio, votó por un manual de arquitectura brutalista porque se siente identificada con las estructuras rígidas y la escasez de agua. Finalmente, tras una intensa sesión de polinización de ideas y varios ajustes en el temporizador de la luz de crecimiento, la Junta aprobó la lectura de esta semana. Finalmente nos decidimos por un clásico de la literatura universal, La Metamorfosis de Franz Kafka. La idea era explorar cómo un ecosistema de interior reacciona ante una narrativa sobre el aislamiento, el trabajo corporativo y la transformación física. Antes de empezar a leer el primer capítulo, tuvimos que preparar el espacio para la reunión. Ajustamos el humidificador a un confortable 65% de humedad relativa. Limpiamos cuidadosamente el polvo de las hojas más anchas con un paño microfibra apenas humedecido para asegurar que todos los estómagos estuvieran abiertos y listos para recibir la lectura.
Incluso le giramos la maceta a un cuarto de vuelta al ficus para que no le diera la luz directa mientras escuchaba, porque sabemos lo irritable que se pone cuando cambia el ángulo del sol. Con todos los platos bajo las macetas llenos hasta el nivel adecuado y la luz tenue de la lámpara de sal encendida, dimos inicio formal a la sesión. Comenzamos la lectura del primer capítulo. Apenas leí la famosa primera línea sobre Gregor Samsa despertando transformado en un monstruoso insecto, la sala quedó en un silencio sepulcral. Ninguna hoja se movió, ni siquiera el aire del ventilador, la velocidad más baja, lograba romper la tensión. La primera en interrumpir fue la monstera. Ella, como siempre, analizaba todo desde una perspectiva puramente fitosanitaria. Alzó una de sus hojas más grandes, la que tiene 3 fenestraciones perfectas, e interpuso una moción de orden. Sostuvo con absoluta firmeza que la transformación de Gregor no fue un fenómeno fantástico, sino una infestación severa y fulminante de cochinilla algodonosa gigante. Es evidente, susurró la monstera con voz grave. Esos caparazones duros, esa incapacidad para levantarse de la cama y esa sensación de pesadez son los síntomas clásicos de un ataque de plaga no tratado a tiempo. Si la familia Samsa hubiera aplicado un jabón potásico diluido al 2% los viernes por la tarde, la novela habría terminado en las 3 páginas. El Potos, sin embargo, no estuvo de acuerdo. Él colgaba desde la repisa más alta, entrelazando sus guías con los cables del módem. Para el Potos, el verdadero drama del capítulo 1 no es la transformación física, sino la angustia de Gregor por perder el tren de las 5 de la mañana y no llegar a trabajar. El Potos recordó que él llevaba 3 años intentando alcanzar el suelo del salón y que entiende perfectamente la frustración de crecer bajo el horario de oficina. Decía que la falta de luz solar indirecta y la presión por producir hojas nuevas cada semana es la verdadera jaula de la sociedad moderna. Tuvimos que pedirle que no se alterara porque cuanto el Potos se emociona tiende a enredarse en la lámpara de pie y genera sombras que asustan a los cactus. En la esquina del escritorio, el cactus, asiento de suegra, permaneció inmóvil. Este cactus es conocido por su pragmatismo externo. Cuando le pedimos su opinión sobre la reacción del jefe de Gregor al verlo transformado, simplemente emitió un chasquido seco a través de sus espinas. Dijo que Gregor cometió un error táctico de ser demasiado blando. Si Gregor hubiera desarrollado epidermis lignificada y reservas de agua en sus tejidos parenquimáticos, no los habría importado en absoluto que el apoderado llamara a la puerta. Un buen cactus soporta meses sin atención corporativa y sigue erguido. La fragilidad de los tejidos blandos es una decisión editorial que no comparto. Pasamos al segundo capítulo donde la familia empieza a encerrar a Gregor y su hermana intenta alimentarlo con restos de comida podrida. Aquí fue donde la sesión se puso verdaderamente dramática. El ficus, que es por mucho la planta más sensible del departamento, se derrumbó emocionalmente con la escena de la manzana. Cuando leí el pasaje donde el padre le arroja las manzanas a Gregor y una de ellas queda incrustada en su espalda, pudriéndose lentamente,
El ficus dejó caer una hoja madura directamente sobre la alfombra. El golpe resonó en toda la habitación. El ficus afirmó entre sollozos foliares que la manzana clavada en la espalda es la representación exacta de lo que él siente cuando alguien olvida vaciar el plato de drenaje después de regarlo. Esa manzana podrida, dijo el ficus con voz temblorosa, es la pudrición de raíz que me acecha cada invierno. Sentir como tus tejidos se ablandan desde adentro mientras tu familia te mira desde la puerta sin saber qué hacer es la experiencia más kafkiana que puede sufrir un vegetal en un macetero de plástico. Para calmar al ficus, la suculenta intervino con su habitual frialdad. Ella vive en una taza de té reutilizada que no tiene agujero en la base, un entorno extremo que la ha vuelto bastante dura. Ella le dijo al ficus que dejara el drama, que para estar atrapado en un espacio reducido sin drenaje es simplemente una prueba de carácter. Sin embargo, admitió en voz baja que la escena donde la hermana limpia el cuarto de Gregor retirando los muebles para darle espacio para trepar por las paredes le pareció extrañamente poética. La suculenta sueña con algún día alguien retire el escritorio para que ella pueda extender sus raíces por toda la madera del suelo sin pedir permiso a nadie. El lirio de la paz, por su parte, reaccionó de la manera más predecible posible. Se dobló por la mitad, apoyó sus hojas contra el borde de la maceta y simuló un estado de marchitamiento agudo solo porque la discusión sobre el aislamiento social de Gregor le pareció demasiado abrumadora. Tuvimos que rociarle las hojas con una goma fina de agua purificada para que recuperara la turgencia y pudiéramos avanzar al capítulo final. Llegamos finalmente al tercer y último capítulo. Las luces de la habitación ya estaban programadas para atenuarse al 10%, creando ese tono cálido y tenue que invita al descanso. Las plantas estaban exhaustas tras 2 horas de debate intenso, pero todas sabían que debíamos llegar al desenlace de la historia de Gregor Samsa. El último capítulo de la metamorfosis es, como recordarán, el más silencioso de todos. Gregor vive casi en la oscuridad total, rechazando por los inquilinos y cada vez más débil en la penumbra de su habitación. Cuando leí la escena en la que la hermana tocaba el violín en la sala y Gregor se arrastra impulsado por la música, el potos aflojó por completo la atención de su guía. Dejó caer sus hojas más largas en un gesto de absoluta entrega. El potos nos confesó que él también siente esa atracción irresistible hacia las vibraciones de la casa. Afirma que cuando la televisión se queda encendida de noche o cuando suena música suave de fondo,
Él orienta la punta de sus brotes hacia las ondas de sonido, buscando un tipo de luz que no es solar, sino puramente emocional. Gregor solo buscaba una conexión con su especie antes de disolverse, susurró el Potos, algo que todos los que vivimos atados a un recipiente de tierra entendemos muy bien. Luego vino el momento inevitable, la muerte de Gregor al amanecer. Antes de que salieran los primeros rayos de sol y la posterior limpieza de su habitación por parte de la sirvienta. El helecho de Boston, que había permanecido muy callado en su rincón, humedecido para no volver a estresarse, pidió la palabra. Con sus frondas aún ligeramente húmedas por el tratamiento de emergencia, dio un diagnóstico conmovedor. Dijo que Gregor no murió por la herida de la manzana ni por la falta de comida. Murió de estrés lumínico y abandono de sustrato. Cuando una criatura es relegada a la esquina más oscura de la habitación, explicó el helecho con un tono suave y rasposo, sus procesos vitales simplemente se detienen. No es tristeza, es una desaceleración biológica hasta que el metabolismo entra en cero. Es la forma en la que la naturaleza apaga la luz cuando ya no hay nada más que absorber. La monstera no dijo nada sobre bacterias ni fertilizantes esta vez. Simplemente extendió una de sus hojas gigantescas hacia el ficus, que amenazaba con soltar una gota por la pena para cubrirlo levemente en la corriente de aire de la puerta. Fue un gesto de solidaridad interespecie que pocas veces se ve en la sala. Para cerrar la sesión, la Sanseviera, que no había emitido opinión en toda la noche, el veredicto final en una presentación de toda la junta. Con su postura erguida, rígida e inalterable, declaró que la metamorfosis es, en realidad, el libro más botánico que han leído en todo el año. Dijo que los humanos creen que la historia habla de una tragedia, pero que para una planta la historia de Gregor es la historia natural de cualquier especie interior. Adaptarse a un espacio reducido, aprender a sobrevivir en la penumbra, soportar decisiones caprichosas de los dueños de la casa y eventualmente convertirse en parte del compost del universo. Le otorgamos al libro una puntuación general de 9 de 10 brotes de primavera. Decidimos que la próxima semana elegiríamos una lectura mucho más tranquila. La suculenta propuso la Odisea de Homero, pero el lirio de la paz ya amenazó con desmayarse si mencionábamos tormentas marinas o naufragios, así que probablemente terminemos leyendo poesía pastoril. El temporizador del terrario acaba de apagarse.
Las luces ultravioleta están desactivadas hasta mañana a las 6. El humidificador emite una bruma fría que cae lentamente sobre la tierra. La monstera ha cerrado sus poros. El pothos ha dejado de crecer por esta noche. El fico descansa. El helecho duerme en su humedad. Todo en la sala ha entrado en la fase oscura de la fotosíntesis. Ya no hay más capítulos que analizar. Hoy no hay discusiones sobre Kafka, ni preocupaciones sobre el drenaje, ni sobre mañana. Solo queda el sonido tranquilo del juego de fondo, el ritmo constante de tu respiración y el descanso. Inhala suavemente y exhala. Buenas noches.